Bueno, la clase de hoy se va a tratar justamente de la parte inicial de célula, ¿sí? Habíamos arrancado con la parte química, molecular, y ahora vamos a entrar en esta parte que es la parte celular, ¿sí? De la fisiología. Sabemos que la célula es la unidad básica de la vida, es por la que está constituido todos los tejidos, ¿sí? La célula está organizada, ¿sí? Es una organización a partir de un citoplasma, ¿sí? Que se encuentra por dentro de una membrana que rodea a la célula, ¿sí? Y un núcleo, que es la parte en donde se encuentra la actividad direccional, ¿sí? De la célula, que también está envuelta por una membrana nuclear, ¿sí? Ese citoplasma se encuentra de una forma delimitado entre lo que sería la membrana plasmática, ¿sí? Y la membrana nuclear. Este espacio, ¿sí? Es lo que corresponde a el citoplasma. El protoplasma, ¿sí? Es todo este segmento, ¿sí? O mejor dicho, todos los elementos que van a ir componiendo la célula. La célula va a estar compuesta por agua, claramente, vamos a ver ciertos porcentajes, ¿sí? de ese contenido de agua, por electrolitos, ¿sí? Nosotros ya hemos visto los elementos que predominan adentro y los elementos que predominan afuera, ¿sí? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ¿sí? Y ácido nucleico que se van a encontrar justamente dentro del núcleo, ¿no? Bueno, el agua, ¿sí? Habíamos visto las propiedades del agua, es el medio líquido principal de la célula, excepto en los adipocitos, en el cual su citoplasma está más rellenado con grasa que con agua propiamente dicho. Fíjense que el agua ocupa el 85%, ¿sí? De la totalidad de la célula, lo que ahí permitía que se produzcan diferentes reacciones químicas dentro de la célula. ¿eh? Entonces, las sustancias y reacciones químicas están en la misma. ¿Dónde? En el agua. O sea que de ahí la importancia de lo que tiene que ver con una célula adecuadamente hidratada, ¿sí? Y esa diferencia que existe entre lo que es el líquido intracelular y lo que es el líquido extracelular, ¿sí? Esa diferencia es lo importante. ¿ah? Muy bien. Habíamos visto que los iones que predominaban a nivel intracelular estaba el potasio, el magnesio, el fosfato, ¿sí? Y los sulfatos, y que en menor proporción dentro de la célula podía haber sodio, cloro, inclusive calcio, ¿sí? Esto obviamente que es indispensable que se mantenga esta diferencia para todas las reacciones celulares que se van a dar dentro de las células. Ahora bien, las proteínas, ¿sí? Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son sustancias más abundantes de la célula después del agua. Fíjense que ocupa hasta el 20% de la masa celular. De ahí la importancia cuando veíamos las constituciones de las proteínas en su función plástica, en su función estructural. Las proteínas pueden clasificarse, como dijimos, en estructurales y globulares, ¿sí? Si ustedes recuerdan, estas formaban parte del sostén, ¿sí? Celular, y estas formaban parte de las enzimas, hormonas, ¿sí? Y otros elementos que son indispensables para la célula, ¿sí? Entonces las proteínas estructurales sí tienen una composición fibrilar, recuérdense que te llevaba hasta hasta la segunda etapa de estructura de las proteínas, ¿sí? Una etapa secundaria. Está presente, diríamos, en forma de filamentos delgados, ¿sí? O en polímeros de proteínas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las funciones que tienen estas proteínas dentro de la célula, porque después esta función o esta composición fibrilar la tenemos que ir adaptando a cada uno de los tejidos, ¿sí? Proporciona el mecanismo contráctil. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que era la actina, ¿sí? Y la miosina. En estos filamentos vamos a ver nosotros toda la región del citoesqueleto, ¿sí? De la célula, ¿sí? Toda la parte de microtúbulos, filamentos intermedios para formar lo que sería la morfología celular. Acá tenemos microtúbulos, inclusive los cilios, ¿sí? Y los axones nerviosos, inclusive usomitóticos, ¿sí?
son, diríamos, o sea, los usos mitóticos, diríamos, dentro de la fase de la mitosis de la división, están compuestos por gran cantidad de citoesqueleto, que es lo que mantiene la forma. Ahora, extracelularmente, o sea, por fuera de la célula, existen otro tipo de proteínas, ¿sí? Como por ejemplo las proteínas fibrilares, que es el colágeno. Recuerda usted que el colágeno es de alguna forma un tejido que se encuentra presente en la matriz amorfa o la matriz extracelular, es propio del tejido conectivo, ¿sí? Propio del tejido conectivo, el colágeno, y que lo que hace es obviamente formar un sustrato para que de alguna forma las células puedan recostarse, ¿sí? Y comunicarse a través del mismo y sujetarse en los mismos. La elastina, ¿sí? Que está presente en los tejidos como los vasos sanguíneos, tendones y ligamentos, ¿sí? Y en algunos estromas o parénquimas de otros órganos, que permite que que se genere una tensión con vuelta a su forma, ¿sí? Eso es lo que permite la elastina. De hecho, en las capas endoteliales, es decir, las capas que rodean, ¿sí? O que constituyen los vasos sanguíneos propiamente dicho, ¿sí? Justamente el pulso, si ustedes recuerdan, nosotros el pulso era una onda, ¿sí? Justamente de extensión de la eyección de la sangre, se da gracias justamente a esta cuestión que es la elastina, esta proteína que es extracelular. Dentro de las proteínas globulares, ¿sí? Tenemos obviamente que la mayoría son enzimas, ¿sí? Vimos las particularidades de las enzimas y mantienen su solubilidad en agua. Esto obviamente que favorece que dentro del componente acuático las enzimas puedan acelerar justamente las reacciones químicas. Estas son las etapas, diríamos, en hélice, ¿sí? De la segunda etapa estructural de la proteína, y las globulares que recuerdan que podían tener etapa terciaria, ¿sí? Inclusive hasta cuaternaria. Los lípidos, ¿sí? Otro de los componentes de la célula. Acá estamos de alguna forma rememorando esta cuestión de lo que habíamos visto con la parte de macromoléculas, ¿sí? Sabemos que dentro del lípido tenemos varias sustancias, ¿sí? Los lípidos propiamente dicho y los elementos que en sí mismos, ¿sí? No son lípidos, aunque presentan ciertas características similares a los lípidos, ¿sí? Generalmente son solubles en disolventes orgánicos, pero son insolubles en agua, ¿sí? Tenemos los fosfolípidos, que ustedes recordarán que son lípidos complejos, ¿sí? Unidos a grupo fosfato. El colesterol, que son anillos, obviamente, diríamos, carbonados, ¿sí? Que también se encuentran, diríamos, dentro de la categoría de lípidos y están constituyendo un 2% de la masa celular. Vamos a ver después las características que le aporta el colesterol, ¿sí? A la membrana plasmática. Y obviamente algo vamos a nombrar acá de los fosfolípidos con respecto a la membrana plasmática. Con respecto, son insolubles en agua, ¿sí? Constituyen membranas celulares, es decir, el fosfolípido y el colesterol. Los triglicéridos, conocidos como ácidos grasas neutras, ¿sí? Y fíjense que dentro de los triglicéridos, digamos, son los que forman las gotas, ¿sí? De depósito de grasa, ¿sí? En lo que tiene que ver los adipocitos, ¿sí? Los adipocitos son un gran reservorio, ¿sí? Justamente de triglicéridos, que constituyen, fíjense, el 95% de la masa celular e inclusive de la reserva energética, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado nosotros lo que sucedía cuando el hígado necesitaba de una forma liberar espacio de tanto que tenía glucógeno almacenado, ¿sí? Había una conversión a triglicéridos, ¿sí? Que se iban a depositar justamente en los adipocitos. Muy bien. Los hidratos de carbono, ¿sí? Tienen obviamente la función energética, ¿sí? Y nutrición celular. Fíjense que corresponden solamente al 1% de la masa total celular, o sea que tienen una baja concentración porcentual, ¿sí? Dentro de la célula. Sin embargo, fíjense que hay un 2%, ¿sí? De la masa celular en el músculo, corresponde a hidratos de carbono. Recuerden ustedes que había enzimas que fosforilaban, y había enzimas que desfosforilaban las sinasas y las fosfatasas,
y que en la región muscular justamente había una ausencia de las mismas, la que generalmente sacan el candado de fósforo. Por lo tanto, los hidratos de carbono que llegan a la célula muscular, específicamente la glucosa, no va a poder salir hasta poder ser ocupado como fuente energética. Sin embargo, ¿sí?, el 6% de la masa celular de los hepatocitos corresponde obviamente a ese hidrato de carbono que tiene una mayor capacidad para almacenar, en este caso, glucosa en formato de glucógeno, ¿sí? Obviamente que por el líquido extracelular circula la glucosa que va a entrar a la célula, ya sea hepática o muscular, transformándose en glucógeno, ¿sí? Transformándose en glucógeno. Las membranas están compuestas por lípidos, ¿sí?, y proteínas. Estamos hablando de las membranas tanto plasmáticas como de, el núcleo, del retículo endoplásmico liso y demás, ¿sí?, del Golgi, de las mitocondrias. Todas las membranas que constituyen las organelas, ¿sí?, están constituidas obviamente por lípidos y por proteínas. Los lípidos lo que hacen es justamente generar una especie de barrera, ¿sí?, para que pase el agua. Recuerden que son de alguna forma hidrófobas, ¿sí? Y eso de alguna forma delimita un espacio, ¿sí?, que diferencia su contenido líquido entre la parte interna y externa de esas membranas, ¿sí? Y las proteínas, ¿sí?, me forman poros, ¿sí?, para que pasen ciertas sustancias. Vamos a ver que tenemos unos poros nucleares, ¿sí?, tenemos poros, ¿sí?, también en la membrana plasmática, que van a servir, digamos, para el paso de sustancias de mayor tamaño. Y algunas enzimas adheridas a las membranas que son muy activas para, de alguna forma, llevar a cabo reacciones dentro de dichas organelas. La membrana celular, ¿sí?, anatómicamente decimos que es una membrana delgada, flexible, pero a la vez elástica, ya que está, diríamos, inmersa, flotando en el tejido conectivo. De esa membrana plasmática, el 55%, ¿sí?, es proteínas, el 25% corresponde a fosfolípidos, ¿sí?, recuerden que eran lípidos complejos, 13% a colesterol, ¿sí?, que le va a aportar fluidez y rigidez a la vez a la membrana plasmática, ¿sí?, 4% que puede estar integrado por otros lípidos o fosfolípidos, nosotros vamos a ver después cuáles son, y en menor cantidad, obviamente, hidratos de carbono. Bueno, justamente, ¿sí?, la bicapa lipídica, es decir, porque hay dos capas, ¿sí?, formado por lípido, fíjense, es una delgada lámina, ¿sí?, de lípidos. Esto sería digamos, la visión sustancial de cómo está formada una membrana, ¿sí? Una membrana, tanto una membrana celular, ¿sí?, una membrana plasmática, como las membranas que van a rodear a la organela, ¿sí? Entonces forman una bicapa lipídica, ¿sí?, que dice que están intercaladas con proteínas globulares. Recuerden que las proteínas globulares, ¿sí?, tenían actividad enzimática, hormonal, de receptores. Esta bicapa lipídica está formada por justamente fosfolípido, ¿sí? Fosfolípido. Ustedes recordarán que el fosfolípido tenía dos extremos. Uno que era hidrófilo, ¿sí?, que son estos extremos que están, digamos, como los fosfatos, ¿sí?, hidrófilos, y un extremo que era hidrófobo, donde se encontraba justamente la cadena carbonada de ácidos grasos, ¿sí? De esta manera, ¿sí?, esto queda como una cerca que lo que hace es contornear, ¿sí?, de alguna forma a un organelo, ¿sí? Entonces, el extremo hidrófilo está en contacto obviamente con el agua, es la región fosfatada, ¿sí?, de los fosfolípidos. Sin embargo, la parte hidrófoba, ¿sí?, está, diríamos, en contacto con los ácidos grasos contralaterales y son insolubles en agua o solubles en solventes orgánicos. Fíjense que los fosfolípidos, ¿sí?, que predominan en la cara externa son la fosfatidilcolina, ¿sí?, fosfatidilcoina, la esfingomielina, ¿sí?, que son dos de los fosfolípidos importantes en la fisiología, ya sea para la conducción nerviosa, y nosotros habíamos visto que esta fosfatidilcolina a su vez formaba la lecitina, ¿sí?, y esa lecitina, si ustedes recuerdan, formaba parte a su vez de lo que eran los
ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos de los ácidos grasos, perdón, que lo que hacía era emulsionar los ácidos grasos, ¿sí? Y de alguna forma estaba justamente presente en la bilis, ¿sí? En la bilis, justamente para poder emulsionar dichos ácidos grasos, ¿sí? Esta bilis, recuerden ustedes que venía del hígado y de la vesícula, ¿sí? Biliar. ¿Ah? Y en la cara interna, ¿sí? Estamos hablando de cara externa y interna de las membranas, ¿sí? De la membrana, puede ser membrana plasmática, las membranas celulares. En la cara externa predominan estos tipos de fosfolípidos. En la cara interna, ¿sí? Predomina la fosfatidilcerina, el etilanonamina y el inositol, que después vamos a ver digamos, el rol del inositol como un ¿cómo se dice? Receptor, ¿sí? Que va a activar como una especie de segundo mensajero, ¿sí? Para ciertos neurotransmisores u hormonas. Bueno, como dijimos anteriormente, ¿sí? Como dijimos anteriormente, los fosfolípidos están formados por un extremo hidrófilo, ¿sí? Que fíjense, lo que hace es, por diferencia de carga, rechazar a la urea y a la glucosa, lo que lo obliga a que tanto la urea como la glucosa, para poder ingresar a la célula, ¿sí? Lo tengan que hacer a través de canales más específicos y no lo haga por una difusión simple de la bicapa lipídica, ¿sí? El extremo hidrófilo está formado por el fosfato, ¿sí? Y por el glicerol. Y este glicerol, ustedes recordarán, que era a partir del cual se producía la condensación para poder unirse a los ácidos grasos, que ya corresponde justamente a la parte hidrófoba. En este caso, fíjense, la cadena carbonada tiene una cadena saturada y una cadena insaturada. A su vez, fíjense, el colesterol, ¿sí? Que no es un fosfolípido, sino que es diríamos, un lípido, o mejor dicho, un componente con contenidos lipídicos parecidos, ¿sí? Se encuentra generalmente en la membrana plasmática, en la región justamente en relación con la parte hidrófoba, ¿sí? Y le aporta cierta permeabilidad, ¿sí? A la membrana plasmática dicho colesterol. Estos son movimientos de flip-flop que puede ejecutar los fosfolípidos de membrana. El movimiento de flip-flop no es otra cosa que la inversión, o sea, lo que estaban, por ejemplo, estos que están acá, están en contacto con el líquido extracelular, ¿sí? Y esto que está acá con el líquido intracelular, ¿sí? Se produce de una forma un cambio, ¿sí? En el caso de los fosfolípidos, de tal forma que estaban en contacto con el líquido intracelular ahora van a mirar para el líquido extracelular y viceversa, ¿sí? Este movimiento, como dice acá, es raro, pero también está contemplado de lo que puede suceder en la membrana plasmática, y lo que es frecuente es que los fosfolípidos, ¿sí? Estén girando, ¿sí? Girando sobre su eje, que es lo que se denomina justamente movimiento lateral. Muy bien, seguimos entonces. Le voy a probar un cafecito porque me da de sueño. Muy bien. Espero que se siga entendiendo lo que estamos hablando. Bueno, fíjense, tenemos proteínas de la membrana celular. Tenemos, estas proteínas son masas globulares, ¿sí? En el espesor de la membrana. Algunas son glucoproteínas, es decir, proteínas complejas, ¿sí? Y también tenemos lo que son las proteínas de característica integral y periférica. Es decir, que en la membrana plasmática, ¿sí? Vamos a tener una serie de combinaciones, ¿sí? No un solo tipo de proteína, sino varios tipos de proteínas. Acá lo que podemos observar a priori, ¿sí? Fíjense, la bicapa lipídica, vamos a partir de esa base, con su extremo hidrófilo y con su extremo, diríamos, hidrófobo. Acá podemos ver el colesterol, ¿sí? Colesterol. Acá vemos una glicoproteína, que también es una proteína con carbohidrato. En este caso vemos un glicolípido, ¿sí? Pero fíjense la glicoproteína, porque justamente va a tener importancia como el famoso glucocáliz, ¿sí? Que lo vamos a ver. Esto que nosotros vemos acá es una proteína de tipo integral, ¿sí?
Y esto que vemos acá son proteínas periféricas, ¿sí? Que se encuentran tanto del lado de afuera como del lado de la membrana, tanto del lado de afuera como del lado de adentro, pero predominan generalmente del lado interno. Las proteínas integrales proporcionan canales, ¿sí?, estructurales en forma de poros, ¿sí? ¿Sí? En forma de poros. Fíjense que estén adheridos justamente glucoproteínas, que es lo que vimos acá. En las proteínas integrales tenemos glucoproteínas, ¿sí?, que pueden formar parte como receptores, ¿sí?, para poder interactuar. Justamente estas proteínas integrales tienen selectividad, es decir, que de acuerdo a la carga, de acuerdo al peso, ¿sí?, molecular, ¿sí?, al tamaño de las partículas, ¿sí?, van a dejar pasar, ¿sí?, de un lado a otro de la membrana dichos elementos, ¿sí?, de un lado al otro. Obviamente que dentro de las proteínas integrales también tenemos las famosas acopolinas, que ustedes recuerdan que la habíamos nombrado cuando dimos lo que era la vasopresina y su actividad a nivel tubular renal, ¿sí? Entonces, estas proteínas integrales, hay proteínas integrales específicamente, ¿sí?, para el agua, ¿eh? Y obviamente que la presencia de sustancias hidrosolubles, ¿sí?, también pueden pasar por este tipo de proteínas integrales. Ahí tenemos que las proteínas son transportadores, ¿sí?, puede ser de forma pasivo o activo, las proteínas integrales, y algunas tienen de alguna forma anexadas, ¿sí?, enzimas, es decir, la proteína integral en sí misma no es una enzima, pero tiene anexadas, ¿sí?, proteínas que colaboran desde un enfoque enzimático, ¿sí?, ya sea para que los canales se abran o para que los canales se puedan cerrar de dichas proteínas. Fíjense que las proteínas periféricas sí van a actuar como enzimas, ¿sí? Es decir, las proteínas que nosotros vemos acá sí pueden tener una actividad específicamente enzimáticas, a diferencia de las integrales que no tienen actividad enzimática, pero que pueden tener, diríamos, unida o anclada una proteína periférica que sí actúa como una proteína, como una enzima, perdón. Muy bien. Dentro de los hidratos de carbono tenemos, obviamente, unido a proteínas, los, diríamos, ¿cómo dice?, las glucoproteínas y los glicolípidos, generalmente que se queda en la parte externa la porción hidrocarbonada, como los cerebrócidos y ganglósidos, que eran hidrocarbonos, ¿sí?, o hidratos de carbonos complejos, y que sobre todo estos cerebrócidos y ganglósidos, ¿sí?, funcionan como una serie de receptores e identificadores celulares a nivel, ¿cómo se dice?, sobre todo en la parte cerebral. Proteoglucanos, ¿sí?, estamos en presencia de proteína e hidratos de carbono, ¿sí? Fíjense que están unidos a la capa externa celular, y acá tenemos famoso glucocálix, ¿sí?, que es un revestimiento, ¿sí?, de protección y de reconocimiento también de la célula. La glucocálix lo que hace es, de alguna forma, nosotros tenemos la membrana celular, ¿sí?, y el glucocálix me forma una membrana, ¿sí?, sobre la membrana celular, ¿eh? Es decir, que me forma otra membrana, ¿sí?, sobre la membrana celular, de una forma desorganizada, pero que de alguna forma ese glucocálix lo que hace es, ¿sí?, como una primera imagen, como una reja de una casa, ¿sí?, es decir, contornea la célula, flotando alrededor justamente de la célula, y todas las sustancias interactúan primero, ¿sí?, con este glucocálix, ¿sí?, que es como una primera línea de reconocimiento y de paso a nivel celular. Fíjense que hidratos de carbono en la membrana celular. ¿Qué funciones o qué le aportan los hidratos de carbono, ¿sí?, a la membrana celular? Una determinada carga, ¿sí?, que lo que hace ya al tener cargas digamos, de igual signo, ¿sí?, ya genera una limitación o un requisito para las sustancias que se acercan a la célula, ¿sí?
ponen carga negativa o carga negativa, se repelen. Puede ser anclaje, fíjense qué interesante, anclaje para otras células, ¿sí? También receptores hormonales, en ese caso lo que tiene que ver con los cereblócidos y gangliósidos, perdón, ¿sí? Son sobre todo los anclajes para otra célula, ¿sí? Y también puede tener acción inmunitaria. ¿Por qué acción inmunitaria? En realidad, no es que los hidratos de carbono tengan acción inmunitaria directamente, sino que estos hidratos de carbono lo que hacen es interactuar con un receptor, ¿sí? Que activa una cascada, ¿sí? De acción inmunitaria. Es decir, son los receptores, ¿sí? Que van a identificar cierto tipo de organismo, y eso, ¿sí? Si los hidratos de carbono no lo reconocen, activan una respuesta que lo que hace es justamente atacar a esas estructuras que pueden estar cerca de la célula. Bien, ahora vamos al citosol, ¿sí? El citosol sería la parte interna, ¿sí? Recuerden que acá era núcleo, y todo esto era citoplasma. Fíjense que la porción líquida del citoplasma es el citosol, ¿sí? Que es rico en glucosa, en electrolitos, inclusive en proteínas, y es donde se encuentran, ¿sí? Flotando, ¿sí? Generalmente las organelas, ¿sí? La región cercana al núcleo. Ahí tenemos el retículo, ¿sí? Endoplasmático, que es una de las organelas que se encuentra dentro, ¿sí? De la célula. Retículo, ustedes recuerden que viene de red, ¿sí? Como se encuentra por dentro, ¿sí? De la célula, hablamos de retículo endoplasmático. Después van a ver, algunos tienen justamente esta macromolécula que es los ribosomas, ¿sí? Y después tenemos solamente el conjunto tubular que no tiene ribosomas, que se denomina retículo endoplásmico liso, y el otro se llama rugoso. ¿Qué son esos retículos? Son redes, ¿sí? Tubulares, ¿sí? Y de vesículas aplanadas que de alguna forma están conectadas entre sí. Recuerden que estamos hablando de una organela, ¿sí? Presentan membrana celular bilipídica, como la membrana, digamos, de la célula, y dentro, ¿sí? Dentro de estos túbulos hay un líquido que tiene ciertas diferencias en electrolitos y demás que difiere justamente de lo que está en el citoplasma. Además, ¿sí? El retículo endoplásmico liso tiene de alguna forma una actividad, vamos a ver, preponderante, ¿sí? En lo que corresponde a la formación de enzimas, ¿sí? Tiene un papel importante en la formación de enzimas, por lo tanto va a tener factores enzimáticos que van a estar acoplados a dichas, diríamos, organelas. En el caso rugoso, fíjense que presenta ribosomas. Estos ribosomas son necesarios justamente para que a partir del ARN, ¿sí? Se sintetice proteínas. Por ahora vamos a decir esto. Vamos a ver si el lunes podemos hablar un poquito de, no sé si de núcleo y demás. Y ahí vamos a tocar el tema de la formación justamente de proteínas. En el caso del retículo endoplásmico liso, tenemos que se sintetiza generalmente más lípidos que proteínas. El aparato de Golgi, ¿sí? Está relacionado con el retículo endoplásmico, ¿sí? Y también con el núcleo, ya que va a ser un gran formador justamente de vesículas, ¿sí? Son capas apiladas de vesículas cerradas, plenas y delgadas, generalmente están muy cerca al núcleo, ¿sí? Del retículo endoplasmático rugoso emigran vesículas hacia, ¿sí? El aparato de Golgi, con el cual se fusionan, ¿sí? Es decir, que las proteínas que se forman en el retículo rugoso, ¿sí? Aparecen en las porciones, ¿cómo se dice?, del Golgi, ¿sí? Y lo que hace el Golgi es justamente empaquetarla y darle algunas características particulares y de ahí poder sacarla, ¿sí? Y que esas proteínas o esos productos, no solamente proteínas, se dirijan hacia hacia el lugar que el núcleo para la cual sintetizó a ese tipo de proteína. Aparte de eso, el Golgi forma los lisosomas, ¿sí? Que son las organelas digestivas del sistema celular. Bueno, los lisosomas, ¿sí? Son órganos vesiculares, sabemos que se forman a través de Golgi,
y presenta un sistema digestivo intracelular. Fíjense lo que va a hacer es digerir las células dañadas, propio de los traumatismos, ¿sí? Partículas que se puedan encontrar en los alimentos, o que de una forma, por algún motivo, hayan ingresado, ¿sí?, a la región del líquido extracelular, inclusive, fíjense, bacterias. Vamos a ver cómo el lisosoma, ¿sí?, de alguna forma repercute en la actividad de estas bacterias, o mejor dicho, qué es lo que hace el lisosoma para garantizar que haya esa reducción de cómo inactiva las bacterias, ¿sí? Los lisosomas obviamente que van a ser diferentes en la actividad celular. Vamos a ver ahora también digamos, en qué situaciones de transporte, ¿sí?, las células van a utilizar a la lisosoma, ¿sí? Presenta algunos gránulos agregados proteicos y algunas enzimas que son hidrolasas. Estas enzimas hidrolasas son las que se van a encargar de escindir, romper, ¿sí?, a sus, digamos, estructuras más pequeñas, justamente todo lo que llega al lisosoma por medio de las vesículas, ya sea del Golgi o digamos, de las vesículas endocitarias. Recordemos que las hidrolasas, ¿sí?, lo que hacen es obviamente utilizar el agua para poder de alguna forma escindir los diferentes productos. Luego tenemos los peroxisomas. Fíjense que a diferencia de los lisosomas, ¿sí?, se originan en el retículo endoplásmico rugoso, no en el Golgi, por autorreplicación o gemación, que es lo mismo. A diferencia de lo que sucede en los lisosomas, los peroxisomas presentan oxidasas, es decir, que en este caso utilizan el oxígeno, ¿sí?, para poder romper los enlaces de ciertas estructuras dentro de la célula, ¿sí? Entonces, acá estas oxidasas son las que participan en los procesos de oxidorreducción, ¿sí? Esas reducciones, recuerden que la oxidación es otra cosa que un proceso mediante el cual hay una persona que se reduce aceptando electrones y un elemento que se oxida. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la parte metabólica, metabolismo celular, bueno, eso es un proceso óxido de reducción. Combinan el oxígeno, ¿sí?, con hidrogeniones para formar justamente el peróxido de hidrógeno, que lo que hace actuar como una catalasa. O sea, la catalasa, estamos hablando de reacciones catalíticas, ¿sí?, y de alguna forma lo que hace es romper aquellas sustancias que me pueden generar, ¿cómo se dice?, inestabilidad en la membrana plasmática. Generalmente dentro de las células nosotros tenemos vesículas, ¿sí? Estas vesículas pueden provenir del retículo endoplásmico o de una forma de los de aparato de Golgi, pero en las células es como que se maneja, ¿sí?, con ciertos tipos de transporte vesicular. Muy bien. Las mitocondrias. Las mitocondrias sabemos que son las responsables de la energía celular. De hecho, acá es donde se va a generar el ATP. El número depende del tipo de célula, ¿sí? Hay células que tienen abundante mitocondria, como las células, obviamente, de las gónadas, específicamente los espermatozoides, ¿sí? Y obviamente que tiene un proceso adaptativo porque justamente tiene ADN, ¿sí? Recuerden ustedes que este ADN, cuando hablamos justamente de qué era el ADN en sí mismo, ¿sí?, habíamos visto que teníamos el ADN del núcleo, ¿sí?, y el ADN justamente de la mitocondria, que vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Presenta enzimas oxidativas, justamente para de alguna forma obtener el ATP, produciendo dióxido de carbono y agua, ¿sí? O sea que hay una descarboxilación oxidativa, es decir, que se pierden carbono, ¿sí?, y se oxidan, ¿sí?, es decir, el oxígeno va a tener electrones, y a su vez se va a perder agua para poder formar ATP, ¿sí? Recuerden que la formación de ATP, ¿sí?, que era un proceso endergónico, venía de un proceso de destrucción, o sea, de un proceso de una reacción exergónica, ¿sí? Las mitocondrias presentan su propio ADN, y por eso pueden autorreplicarse. Como dijimos anteriormente, ¿sí?, uno de los factores que indica un desacondicionamiento físico es la disminución de mitocondrias en el músculo, ¿sí? Entonces, cuando una persona está con
una capacidad física, ¿sí?, buena, quiere decir que su músculo tiene buena cantidad de mitocondrias. Ahora, cuando una persona no entrena físicamente, ¿sí?, su número de mitocondrias se reduce, ya que estas mitocondrias pueden, diríamos, replicarse de acuerdo a la demanda metabólica. Entonces, justamente son las mitocondrias las que determinan muscularmente la capacidad de energía que tiene diríamos, el tejido, y de esa manera poder solventar la energía que la demanda, ¿sí? O sea que incrementa el consumo de oxígeno. Entonces, todos los incrementos de la capacidad física que nosotros tengamos tienen una explicación hemodinámica y una explicación celular. Y obviamente que la explicación celular es el incremento de mitocondrias por unidad, obviamente, de la musculatura. Tenemos elementos estructurales, ¿sí?, como los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, que también son proteínas de sostén. Recuerden, son proteínas de sostén, ¿sí?, que de alguna forma, ¿sí?, tenemos acá filamentos, microtúbulos, filamentos microfilamentos de actina, que esto se encuentra acá, que lo que hace es justamente estructuras, ¿sí?, o sea, le da forma a la célula y le da, fíjense, ciertos elementos como para que las vesículas y los diferentes elementos se puedan transportar digamos, dentro de la célula hacia la parte de la membrana plasmática, inclusive, como pasa con los microfilamentos, ¿sí?, mantener, ¿sí?, una estructura celular. Y el núcleo, sabemos que el núcleo es el centro digamos, de control. Se encuentran los ADN se encuentran en una masa densa del núcleo que se denomina justamente nucleolo, donde se encuentran los genes, ¿sí? Cuando hablamos de genes estamos hablando del ADN, ¿sí?, que el ADN, ¿sí?, se encontraba en forma de cromatina. ¿Se acuerdan? La cromatina, que no es otra cosa que, digamos, la cadena enrollada de ADN con, o más proteínas. Y que esta cromatina, ¿sí?, de alguna forma es la parte básica del cromosoma, ¿sí?, de los cromosomas, que es lo que me contiene justamente esta información, que vimos la secuencia que me establece justamente el genoma humano. Los genes me van a determinar el tipo de proteína, ¿sí?, estructural o enzimática que se sintetiza de acuerdo a la función celular. Obviamente que la célula tiene que crecer, ¿sí?, y mantener sus funciones, digamos, básicas. De esa manera, digamos, los genes regulan la estabilidad celular y aseguran su reproducción. Después vamos a ver que esa reproducción puede ser de dos tipos, ¿sí? Si son las células sexuales, vamos a tener una mitosis, meiosis, ¿sí?, meiosis, y si tiene solamente si es otra célula, diríamos, la autosoma de otra parte del cuerpo que no será sexuales, vamos a ver la mitosis, ¿sí? Mitosis, que también tenemos que entenderla y saberla. En la membrana celular tenemos una bicapa, ¿sí?, que son dos membranas unidas que me dejan ciertos poros que son indispensables justamente para la actividad del ARN, ¿sí? Vamos a ver que hay una historia en esos poros para el ARN, y obviamente que como hay una gran síntesis, ¿sí?, sobre todo de proteína, va a estar muy relacionado con la red tubular ribosómica, para poder empaquetar y transformar en vesículas a esos elementos que se sintetizan, ¿sí? Mejor dicho, no es que se sintetizan, sino que la orden sale para que sean sintetizados y posteriormente encapsulados para dirigirse a la parte de la célula que realmente lo necesitan. Fíjense que el nucleolo, dentro de la célula o dentro del núcleo, ¿sí?, es como una masa densa, ¿sí?, líquida, en donde hay ARN, proteínas, ¿sí?, rodeado de todo el material cromático. Justamente este nucleolo es de alguna forma como un vestigio de las células procariotas, ¿sí?, de las células procariotas. Las células procariotas que no tienen la envoltura nuclear, sino que tienen una masa densa, donde ahí se encuentra, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el material genético de ADN, y en el caso del nucleolo se encuentra, aparte del material genético o, diríamos, cromatínico, perdón, del segundo ADN, también se encuentran, obviamente, sustancias como ARN y proteínas que se van a sintetizar posteriormente.
Lo que vemos acá son justamente una comparación de los tamaños en micrómetro, ¿sí? Entre lo que es una célula, que puede medir de 5 a 10, vamos a ver después ciertas nomenclaturas que van indicando las características celulares y los tamaños, con lo que mide una bacteria, mucho más pequeña que la célula, generalmente de tipo procariota, ¿sí? Y lo que son los otros tipos de bacterias, como la Rickettsia y algunos virus. Fíjense, el virus. Es muchísimo, hasta 15 nanómetros de pequeño, muchísimo más pequeño, ya que justamente es un material de ARN que presenta y que va a ingresar justamente a la célula para poder manejar la parte del núcleo. Bueno, vamos a indicar que los lisosomas, fíjense, van a recibir una vesícula pinocítica. La pinocitosis, ¿sí?, es un tipo de transporte, eso lo vamos a ver con fisiología, pero digamos acá que la pinocitosis es un tipo de transporte, ¿sí? Es un tipo de transporte, vamos a ver que tenemos transporte, ¿sí?, de moléculas, ¿sí?, en la célula, y tenemos transporte de macromoléculas o de otra sustancia en la célula, ¿sí? Entonces, esa, diríamos, vesícula pinocítica, que tiene que ver generalmente con células muertas, ingresan a la célula en forma de vesícula, ¿sí?, y llegan a los lisosomas donde de una forma son catalizadas por las hidrolasas, ¿sí? Ahí lo que hace justamente en los lisosomas es degradar las moléculas que ingresan desde afuera, ¿sí?, y separa lo que sean aminoácidos, diríamos, como se dice, los nucleótidos, o mejor dicho, los elementos, las subunidades de cada una macromolécula, ¿sí?, y las deja en la célula para poder utilizarla para posteriores reacciones, y todo lo demás lo va liberando por medio de la exocitosis. ¿Qué es la exocitosis? La formación de, fíjense, una vesícula que va a salir de la célula. Solo lo vamos a dar con tipos de transporte en membrana. ¿Qué hace? Entonces, dijimos, lisosoma, regresión tisular, ¿sí?, es decir, acorta los tamaños de los tejidos. Autólisis, ¿sí?, fíjense que lo que hace es justamente eliminar las partes dañadas de las células, ¿sí?, por los mecanismos que hayan sido dañados, entonces lo que hace es romper dichas células. Y bactericida, fíjense que lo que hace, diríamos, los lisosomas para, como se dice, para poder afectar a las bacterias, tiene una lisosima, ¿sí?, que afecta a la membrana plasmática de las bacterias, ¿sí? Entonces, las bacterias no pueden protegerse de las hidrolasas que presentan las, ¿cómo se dice?, la lisosoma. La lisoferrina es otra de las enzimas, ¿sí?, que afecta la parte electrolítica de las bacterias, ¿sí? Y por último, el pH ácido que se encuentra dentro del lisosoma, obviamente que también afecta las proteínas e inactiva todos los sistemas o reacciones químicas que pueden presentar las diferentes bacterias. De esa manera, sí, es la actividad bactericida que presentan los lisosomas. Ya sabemos que en el retículo endoplasmático existen enzimas adheridas para la síntesis de proteína, ¿sí? Tienen los famosos ribosomas, a partir del cual se utiliza como sustrato para la síntesis de proteínas. Eso sí o sí necesita de la actividad de específicamente los ácidos ribonucleicos, ¿sí? Fíjense que el retículo endoplasmático liso, ¿sí?, lo que va a hacer es sintetizar fosfolipio, que lo vimos en la membrana plasmática y en el colesterol, ¿sí? Obviamente que por medio de vesículas va a llegar a esa zona, también ciertas enzimas, y es en la musculatura lisa, en el retículo endoplasmático liso, donde, ¿sí?, el glucógeno se divide justamente en glucosa de acuerdo a la necesidad metabólica, sobre todo en la parte hepática, ¿no? Te recuerden que el glucógeno era un polisacárido que había perdido ciertas características que tenía este monosacárido, y que cuando la célula necesita de glucosa, hace que este glucógeno pase, ¿sí?, por la musculatura lisa, degradándolo y dejando glucosa disponible. Aparte, elimina los receptores de ciertas sustancias farmacológicas, lo que hace que disminuya o finalice la actividad de un fármaco. Sabemos que el aparato de Golgi tiene cierta síntesis, ya vamos a hablar de qué, y formación de vesículas. Fíjense que el aparato de Golgi va de alguna forma procesar sustancias, ¿sí?, del retículo endoplásmico, ¿sí?, sintetiza hidratos de carbono, ¿sí?,
Recuerden, el ácido hialurónico, el condroitín sulfato, eran todo ácidos e hidratos de carbono complejos, ¿sí? Que dijimos que eran indispensables para la lubricación, para el sostén de huesos y cartílagos, ¿sí? Bueno, acá se encuentra justamente la formación de esos elementos de hidratos de carbono complejos. Secreción glandular, es decir, muchas de las secreciones que se producen a nivel de diferentes glándulas, la vamos a ir viendo cuando vemos sobre todo la parte de piel, ¿sí? Componente de la sustancia fundamental. Estos son elementos, diríamos, de la sustancia fundamental. La sustancia fundamental es parte de la parte extracelular. Seguimos a partir de ahí, extracelular. Sustancia fundamental es lo mismo que matriz extracelular, y corresponde sobre todo al tejido conectivo. Esa matriz extracelular o sustancia fundamental, tanto el condroitín sulfato como el ácido hialurónico forman parte de lo que dijimos de cartílago y hueso y son sintetizados justamente ahí, en Golgi. Muy bien. Bueno, esto es la parte de la formación de vesículas. Tenemos que saber que la formación de vesículas se da generalmente en el aparato de Golgi. Más de eso no vamos a indicar, ¿no? Lo que me muestra acá es justamente, ¿sí? Digamos, las etapas, ¿sí? De formación de proteínas, ¿sí? En el aparato obviamente rugoso, su transportación, su transporte al aparato de Golgi, ¿sí? Y de ahí justamente en forma de vesícula que se pueden dirigir de acuerdo, ¿sí? Hacia donde justamente de la secuencia de aminoácidos formados o ordenados desde el núcleo indica dónde tiene que ir justamente ese complejo proteico. Ya habíamos visto que las mitocondrias me formaban energía, ¿sí? Sabemos que el ATP es una de las moléculas, ¿sí? Digamos, que son complejas y importantes desde el punto de vista energético. Tiene una base nitrogenada, ¿sí? Una pentosa muy parecida a lo que presentaba justamente el ADN y el ARN, ¿sí? Y radicales fosfato, que es justamente donde se encuentra la energía de las células. Fíjense que ese enlace generalmente es lábil y que a medida que va perdiendo el ATP, obviamente que va reduciendo su cantidad de energía, ¿sí? Entonces, de ADP, de adenosín trifosfato, ¿sí? Que era el nucleósido, ¿sí? Que era un nucleósido de adenosín, pasa a adenosín difosfato y monofosfato, y obviamente que en los enlaces fosfatos donde se encuentra el componente energético. Vamos a ver después la formación, ¿sí? De ATP. En el citoplasma se produce la glucólisis, que es la división de la glucosa en ácido pirúvico, ¿sí? Vamos a ver que este ácido pirúvico puede ingresar a las mitocondrias o, ¿sí? En el citoplasma formar ATP mínimo con formación de ácido láctico. Este es el famoso ácido láctico, que es la forma residual cuando actúa justamente la lactato deshidrogenasa. Si ingresa obviamente a la mitocondria, el ácido pirúvico se divide en acetil-CoA, que es la que va a entrar en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs obviamente lo que se va a hacer es reducir NAD y FAD. Lo que se va a hacer es, como dijimos anteriormente, liberar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Ese dióxido de carbono obviamente se va a eliminar por los pulmones, el agua obviamente por el sudor. Esto que vemos acá es el secreto justamente del ciclo de Krebs. El oxígeno recibiendo electrones. Este ADP se encuentra dentro de las mitocondrias, ¿sí? Y por la cadena de electrones, ¿sí? El ATP lo que va a hacer es recibir los fosfatos que le da la ATP sintetasa. ¿Qué es la ATP sintetasa? Es una proteína de membrana de la mitocondria, de la parte interna, que lo que hace que la cadena de electrones, ¿sí? Que se libera justamente del NAD y del FAD, van a ir a parar justamente, ¿sí? Al oxígeno. ¿Tá? Muy bien, con formación de molécula de agua. Ahora bien, esa ATP sintetasa lo que va a hacer es unir, ¿sí? El fosfato, ¿sí? Que anda flotando dentro de la mitocondria, al ADP
que también flota dentro de la mitocondria. Y de esa forma el ADP se transforma en ATP en presencia justamente de la glucosa. Todo esto nosotros lo vamos a aplicar con metabolismo, ¿sí? Y obviamente que la obtención de ATP, la célula la va a usar para los transportes de membranas, ¿sí? Para la síntesis de proteínas, lípidos o de acuerdo a la demanda metabólica, y el trabajo mecánico como por ejemplo la contracción muscular, ¿sí? Y lo que vemos justamente es transporte, ¿sí? Síntesis de proteína y contracción muscular como elementos propios, ¿sí? De la actividad celular. Y por último, ¿sí? Tenemos lo que sería la locomoción de las células. Esto lo vamos a dar también con la parte de transporte, ¿sí? Muchas gracias.